hablar ahora de un proyecto muy interesante porque los espacios definen cómo vivimos y esto también se va a apreciar en el ámbito educativo en el Colegio Carlos Casares de Nigrán, en Vilariño. Hace tiempo que se está gestando en el Ayuntamiento de Nigrán un proyecto muy interesante para construir bosques escuela en los centros educativos. En el caso del Carlos Casares ya hubo obras de renaturalización de este espacio, plantaciones de árboles y en los últimos días, la última semana, han empezado las obras para transformar el patio superior del colegio en un bosque. Todo esto está ideado por un arquitecto que lleva muchos años defendiendo la necesidad de renaturalizar los centros educativos. Fermín Blanco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo está cambiando el Cole Carlos Casares de Vilariño? Bueno, pues como bien dices, son procesos largos, ya llevamos años en este tipo de temas, son procesos de transformación hacia lo natural, que como todo proceso pues no es inmediato, ¿no? Y requiere un proceso que tiene que ver con toda la comunidad educativa, con la formación del profesorado, con la intervención con los críos, con los niños, con las niñas, con las familias y con las administraciones, ¿no? Que son nuestras grandes aliadas en estas transformaciones. En estos momentos, la obra que se está llevando a cabo, ¿en qué consiste? Pues ahora mismo estamos en la fase, creo que, bueno, la más motivadora, porque es cuando realmente estamos cambiando los marcos, estamos rompiendo los límites del cole para abrazar un monte público, de titularidad pública, que teníamos adyacente a la parcela propia del centro, con lo cual vamos a reconfigurar el límite del colegio abrazando un trozo de monte. Y aprovechando que hacemos esto, que ahora lo que se ve, si se va a la obra, pues es movimientos de tierras, aportes, modificación de la topografía, realmente lo que estamos haciendo es intentando restituir la antigua o la original, el perfil original del monte. Se trata, por lo tanto, de integrar el monte en el cole. Sí, en su momento, bueno, es que como cada caso tiene sus singularidades. Todo este entorno del Carlos Casares es deudor de los franciscanos portugueses que se instalaron allí, hicieron su convento en su momento, y todos estos son terrenos que ellos en su momento dedicaron a bosque, a cultivos, a frutales, etcétera, etcétera. Y luego, paulatinamente, fueron vendiéndolo y, aparte de esto, pasó a titularidad pública, parte a particulares, y en mitad de todo esto pues se estableció lo que es el patio del propio centro escolar, y muchas veces pues se hace de una manera brusca, con cortes de terreno, generando plataformas horizontales y en contra un poco de las lógicas naturales del territorio. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un poco intentar restituir esas lógicas de ese territorio y rescatar lo que se puede y vamos a decir ensamblar un poco con lo ya ejecutado, ¿no? Hacer una transición. Claro, esto es muy interesante porque es ampliar el cole, a la vez dotarlo de este espacio verde, pero creo que el proyecto va más allá, que están programando, bueno, pues este patio más verde, incluso un hotel de insectos. ¿Cómo es esto? Sí, claro, vamos a ver, al final todo esto tiene un objetivo, que es un objetivo fundamentalmente pedagógico, ¿no? Y lo que nos mueve en todas estas intervenciones y en todas estas transformaciones es abrir las puertas a nuevas pedagogías y a unas pedagogías muy vinculadas con la naturaleza, que incluyen, pues como bien dices, los hoteles de insectos, pero también incluyen las huertas, el cultivo, las actividades en el exterior, la continuidad con el ser permeables al tratamiento de las aguas y a los juegos con todo lo que tiene que ver con fuentes, riegos. Pero claro, piensa que todo esto ahora va a necesitar también de un mantenimiento y va a necesitar de un sistema de riego, un sistema de recogida de aguas, de pluviales. Es un monte con mucha pendiente, que ya tiene unos arrastres de por sí, por natural, y que ahora tenemos que ir con este proyecto, ir coordinando para que al mismo tiempo que resolvemos lo funcional, que es que un monte esté estabilizado y tenga sus discursos de agua, al mismo tiempo tenga una función pedagógica y sacarle partido pedagógico a las sombras, a las zonas de cultivo, al propio agua, a todos estos elementos, ¿no? Usted ha creado el sistema Lupo. Defínanos en primer lugar qué es y luego reflexionamos un poquito sobre cómo los niños han dejado de jugar en el campo, cómo están perdiendo un poco esta capacidad, pero empecemos por el principio. ¿Qué es el sistema Lupo?
Bueno, el Sistema Lupo es un paraguas bajo el que nos cobijamos un grupo de profesionales que llevamos pues ya casi 2 décadas, ¿no? 20 años trabajando en estos temas híbridos entre la arquitectura y la pedagogía, ¿no? Potenciamos pues lo que son las pedagogías activas, esos conceptos del aprender jugando, y desde un principio pues empezamos a crear nuestros propios juegos a través de patentes propias, materiales más estructurados, y fuimos desarrollando talleres, siempre naciendo desde lo que es la educación no reglada de los centros educativos, desde los centros culturales, desde los museos, los centros de arte, y luego pues pasamos toda esta experiencia al mundo de la educación reglada, al centro escolar, ¿no? Y en el centro escolar es donde nos reclaman, como arquitectos que somos también, esa vertiente de transformación de espacios, ¿no? Al servicio de esas pedagogías que nosotros ya defendemos, ¿no? Y lo que hacemos, pues en el caso de Galicia, que porque estamos con presencia en diferentes territorios, pues en el caso de Galicia tenemos el programa Mestra de Obra, que es un programa de transformación a través del codiseño, con los profes, con los niños, con toda la comunidad, como decía, ¿no? Con las familias, de los propios espacios, donde el patio escolar siempre es un territorio de estudio muy interesante, ¿no? Independientemente que podamos estar trabajando en ámbitos diferentes del propio espacio del colegio, el exterior es un campo especialmente interesante donde nos llaman, ¿no? Y el caso que citas de Nigrán, pues es un buen ejemplo, porque ahí realmente estamos trabajando en 2 centros, que es el Santa Cruz en Camos y Carlos Casares en Vilariño. Son 2 parroquias con sus diferencias, pero con la misma metodología de abrazar un trozo de monte anexo al cole. En el caso de Camos todavía la topografía es todavía más pronunciada y el bosque ya está más hecho, porque ya es un trozo de monte que pertenece a la comunidad de monte. Se ha llegado a un acuerdo y vamos a conseguir un nuevo trozo de patio, ya más naturalizado, porque ya está el arbolado de mayor porte, ¿no? Ya está más hecho, digamos. Esto es muy interesante porque esto es un cambio de paradigma. Pues en los últimos años los niños van al cole a dar clase y luego pues se esparcen en sus horas, digamos, de ocio, ¿no? Podríamos haber otro debate sobre los tipos de espacios que hay de esparcimiento y de juego en las ciudades. Pero quedándonos en el ámbito educativo, ¿se puede renaturalizar un cole que no tiene un monte alrededor? ¿Habría que esforzarse más en esto en general? Sí, bueno, es que lo de tener un monte alrededor y transformar el límite es un caso excepcional, ¿no? Es el que todos nos gustaría. Dice, ya lo tienes ahí, pues te abrazas, redefines, aunque lleve tiempo, aunque haya que pasar muchos pasos. Una apreciación es que sobre esto que estabas diciendo, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, el tema del espacio exterior es el espacio, pero cuando nosotros hablamos de patio, y esto me gusta remarcarlo, normalmente a mí me gusta hablar de los 3 tiempos que tiene el patio, ¿no? Decías, el patio, a todos se nos viene a la cabeza ese momento de recreo, ese momento de esparcimiento, como decías, ¿no? Es decir, tú sales del aula y ese momento que necesitas para despejar, para jugar, para socializar, para tal, ese es tu patio escolar, que tiene unas características. Pero es que una vez que tú tienes un espacio adaptado y creado con estos principios pedagógicos, eso también es un complemento al interior de la escuela. No es solo el espacio que puedes utilizar en el recreo, sino que también es un espacio que tú puedes utilizar para determinadas acciones durante el horario lectivo de clase, ¿no? Convencional, que puede salir afuera, con lo cual ganas un potencial en educación en el exterior. Y luego está el tercer tiempo, que es el tercer momento, que es qué pasa con ese patio, que es esa pieza, que puede ser una pieza urbana, una pieza rural, una pieza en nuestro puzzle del territorio, cuando estamos fuera del horario escolar. Es decir, qué pasa fuera del horario escolar, las extraescolares, ese uso que se hace de ese espacio fuera del propio horario escolar, en las tardes, en los fines de semana, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que potenciamos con estas intervenciones y con estas alianzas con las administraciones locales es que se interprete el patio como pieza urbana, que esté abierto fuera del periodo escolar y que se enriquezca en su vida urbana, social, ¿no? En función de su localización, ¿no? Eso es muy interesante, claro, porque es ya que el cole forme parte del barrio de una manera ya estricta, pero volviendo a ese debate de cómo renaturalizar espacios que muchas veces, pues se crearon con el objetivo contrario, asfaltando, podemos decirlo. Efectivamente, perdona, que al final de tanto enrollarme no respondo. Es que es un tema complejo, pero es muy interesante eso que comentaba también. Sí, efectivamente. Cuando tienes la posibilidad de abrazarte a un entorno natural,
pues fenomenal, te abres y esa es la primera posibilidad. Cuando no es el caso y tú has creado o te has defendido a través de un espacio árido porque a lo mejor no tienes mucho espacio, porque a lo mejor puedes tener todo tipo de inconvenientes, el centro está orientado de una manera difícil para naturalizar o no está orientado no está protegido, ¿no? Pues entonces ahí es donde entran todas las casuísticas derivadas de cada caso. Es decir, vale, venga, pues lo primero que haces cuando llegas a un centro de estos es iniciar el análisis. El proceso de análisis del mismo es un proceso que está lleno de carácter pedagógico, ¿no? El análisis de tu entorno inmediato, que es donde pasas muchas horas, que es tu centro escolar, está lleno de material curricular. Por eso nosotros defendemos la utilización del patio y de la escuela como material curricular ya en sí mismo. Y a partir de ahí, pues empiezas a tomar, de lo que obtienes de ese análisis, pues empiezas a tomar medidas, ¿no? Y dices, bueno, pues yo para naturalizar esto, ¿cuáles son las zonas donde necesito? Pues ¿qué puedo necesitar? Unas barreras acústicas, unas barreras visuales porque tengo mucho tráfico en este sector o en esta calle que me ataca por aquí, o porque tengo vientos, o porque tengo un excesivo soleamiento y necesito sombra, y necesito una sombra artificial inmediata, pero una sombra natural de medio y largo plazo, porque claro, trabajar con lo natural es trabajar con el tiempo, ¿no? Ya. Entonces tú ya en función de lo que vas necesitando y de la potencialidad que te genera tu propio centro, pues vas tomando esas medidas. ¿Qué suele ocurrir? Que en algún momento, normalmente, por esa afición nuestra a asfaltarlo todo y a llenarlo de hormigón y de hacer pistas y pistas y pistas rectangulares, planas y horizontales y monocromos y monótonas, ¿no? Pues lo que suele ocurrir en muchos de los centros a los que vamos es que no existe al final mucho espacio verde, o el espacio que hay es residual o es casi anecdótico, ¿no? Bueno, pues depende de ese pequeños residuos verdes que queden, si te puedes crecer a partir de ellos, si puedes extenderte un poco más. ¿A dónde llevo con todo esto? Pues que al final muchas veces lo que te pide el cuerpo es sacrificar alguna pista, ¿no? Alguna pista dura, muchas veces, ¿no? Esas pistas duras hay que, pues entre todos, tenemos que ser conscientes como comunidad de cuál es el sector, la media pista, en fin, a veces no tiene que ser una pista completa, que podemos sacrificar en favor de una naturalización de ese ámbito. Y de esa manera lo que vamos a hacer es cambiar los flujos y cambiar los usos del día a día de estos espacios, porque claro, en el momento que haces un ataque de estas características, lo que estás es modificando el día en el uso a uso en el uso del día a día de lo que ocurre, de los roles que ocurren y de las actividades que ocurren en el patio. Una actividad que hacemos frecuentemente y que es muy significativa, que te da muchos datos, son las observaciones de patio, ¿no? O sea, cuando grabas tipo timelapse un día de patio, estás observando muchísimas cosas, que en clave de género, en clave ambiental, en clave de edades, en clave quién ocupa qué espacios, de qué manera, a qué se juegan, qué está ocurriendo, ¿no? Y de ahí sale muchísima información que luego es muy valiosa para el proyecto de la transformación del espacio. Lo principal de estas transformaciones es que tiene un componente social muy fuerte y una vinculación con el usuario tremenda. Entonces tú no puedes llegar a imponer estas transformaciones, ni puedes ni siquiera diseñarlas desde fuera, ¿no? Yo no puedo diseñar, aunque sepa y aunque tenga mucha experiencia, yo puedo diseñar un buen patio, pero si no es aceptado por la comunidad, ese trabajo tampoco es correcto. Tienen que ser ellos los que realmente se den cuenta de hacia dónde va su proyecto, y ese proyecto tiene que estar estrechamente ligado a su proyecto pedagógico. ¿Están perdiendo los niños la capacidad de jugar en la naturaleza? Bueno, sí, o sea, yo me gustaría decir que sí, o sea, sí, sin ningún tipo de dudas. O sea, yo en los ámbitos urbanos es increíble. O sea, yo me encuentro casos a veces extremos de que no identifican las rocas. A veces echamos rocas o tocones de árboles en un árbol, en un patio, en un tal, y los más pequeñines a veces te miran como diciendo esto es un elemento de juego, y a veces te sorprende que es difícil de explicar y de
creer incluso, ¿no? El alejamiento que estamos teniendo en las generaciones más jóvenes de los ámbitos naturales, pero también del trabajo del trabajo, yo llamo trabajo, el juego, con la manipulación de los materiales naturales, cómo se ha ido abandonando el arenero, la corteza, el material natural de nuestro paisaje urbano, ya no urbano y rural, porque tú llegas a un colegio rural, el más rural que te puedas imaginar, y resulta que entras por la puerta y vuelves a encontrarte un mar de asfalto. Es increíble, ¿no? Entonces, vale, esos niños tendrán, por sus condiciones ambientales de vida y tal, una mayor conexión con la naturaleza, pero luego también te das cuenta que, pues esos fines de semana, pues muchas veces están enclaustrados, cada uno en su casa, no hay tanta vivencia del espacio exterior, no hay tanta convivencia fuera de casa, cuando estás en casa, o fuera en el cole, cuando estás en el cole, en el patio, ¿no? Aunque parezca increíble, hay un gran déficit, y eso se empieza a observar ya con estudios en la adolescencia también, o sea, es decir, que la psicomotricidad de la adolescencia pues ya empieza a arrojar datos preocupantes. Bueno, esto no es un tema de alarmismo, simplemente pues es una sensibilización que va a todos los niveles, ¿no? Es estar con la naturaleza, es estar con unas condiciones ambientales, con una capacidad de aguantar la lluvia, de aguantar los fríos en un momento dado, de aguantar pues el juego de la intemperie, conlleva todo, y luego conlleva una mirada hacia lo natural, ¿no? Tanto lo vegetal como lo animal, como lo mineral, ¿no? Es decir, trabajar con estas condiciones nos acerca a nosotros mismos, entiendo yo, vamos, no es nada que estemos inventando. Desde luego que, pues es esa capacidad de poder estimularnos, ¿no? Con cosas con las que crecieron generaciones y que ahora pues está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo efectivamente esa aldea, ¿no? Que muchos tuvimos y cada vez más atrás más, claro. Es que lo más preocupante, nosotros hacemos muchísima formación de profesorado, ¿no? Pero claro, el profesorado cada vez es más joven, ¿no? Entonces, la foto del colegio, del patio del colegio hormigonado, que todos podemos tener en la cabeza, es una foto que ya empieza a estar perpetuada. Es decir, el patio ya empieza a estar hormigonado desde hace ya bastantes décadas. Ya empieza a haber profesores jóvenes que no han conocido otro patio que no sea este. Yeah. ¿Sabes? Porque yo, como llevo tantos años dando estos cursos, pues al principio les decía a los profes, a ver, pensad en vuestro patio cuando erais niños, cuando erais niñas, cómo era, cómo tal, cómo cual. Pero claro, es que ahora muchas de las personas a las que se lo digo, ya su patio era como el que es ahora, o sea, ya es un hormigón. Dice, no les entra ya en la cabeza otro patio porque es el que ellas mismas vivieron, ¿no? En su época de estudiantes. Es un cliché ahí que tenemos anclado, porque tú piensas que hay colegios que no se han actualizado en los últimos 30 años, 40 años. Desde luego que otro patio es posible y es muy interesante escucharle y abrir esta reflexión sobre los espacios en los que se educan los niños y de qué manera también queremos, pues estimular esa conexión con la naturaleza que se va perdiendo y que a veces falta en otros contextos personales, pues que es buenísimo, ¿no? Que pueda estar en el contexto educativo, como decía, en el patio y también en relación con las clases y en relación con experimentos, proyectos que se puedan hacer. Así que muchísimas gracias por contárnoslo. Seguimos muy pendientes de esas obras que se están llevando a cabo en el cole Carlos Casares de Nigrán, también en el colegio de la parroquia de Camos. Desde luego unos niños afortunados porque, pues tienen un cole muy estimulante y ojalá que este debate se pueda abrir también en otros centros educativos. Fermín Blanco, arquitecto, creador del sistema Lupo, muchísimas gracias por estar en Radio Voz. Gracias, Viviana, gracias a vosotros. Un saludo.